Ya. Gracias, Carito. Bueno, ahora vamos a empezar ya con los anestésicos. Vamos a empezar primero con la clasificación de los anestésicos inhalados. Primero hay que tener en cuenta que la presión parcial máxima de un compuesto volátil es su presión de vapor, es decir, que la presión parcial de un anestésico volátil en el interior del reservorio de fármaco de un vaporizador. Acuérdense que les mencioné que dentro de la máquina de anestesio están estas partes que distribuyen el fármaco para la administración al paciente. Y aquí la presión de vapor es específica de cada anestésico y se incrementa al aumentar la temperatura. Los anestésicos volátiles tienen una presión de vapor inferior a una atmósfera a 20 grados centígrados y un punto de ebullición por encima de los 20 grados centígrados. Los anestésicos gaseosos tienen una presión de vapor mayor a una atmósfera a 20 grados centígrados y un punto de ebullición a los 20 grados centígrados. De este modo, los anestésicos inhalatorios se clasifican en anestésicos volátiles de éter halogenado, en los que entra el metoxiflurano. Este es como el más antiguo, se presentó en 1959, es el primer anestésico de tipo éter halogenado moderno. También está el isoflurano, el sevoflurano, que fue sintetizado más o menos a los años 70 y se amplió su uso a partir de los 90. Luego está el desflurano, el flurano. Más adelante vamos a ver como las características de cada uno para ver cómo funcionan y cuándo podemos y no podemos utilizarlos. Hay otros anestésicos que son los anestésicos volátiles del alcano y dentro de esta clasificación está el alotano, este ya no se usa. Y hay otros gases anestésicos derivados del óxido de los gases inorgánicos, donde está el óxido nitroso y el xenón. El óxido nitroso ya no se utiliza, lo utilizan algunas veces los dentistas, pero igual les digo ahorita más adelante, vamos a hablar de cada uno. Dentro de los gases anestésicos orgánicos tenemos al ciclopropano y al trimetileno. Pero pues los que son como que ya más utilizados actualmente son los fluorados. Ahora, como les decía, tenemos dentro de la anestesia por inhalación dos grupos. Uno que son gases a temperatura ambiente, estos se almacenan en cilindros, un ejemplo claro es el óxido nitroso. Y el segundo grupo son líquidos que se encuentran a temperatura ambiente y son vaporizados en un gas transportador. Dentro de estos son los que ya les había mencionado, el enflurano, el octano, isoflurano, metoxiflurano, sevoflurano y desflurano. Ahora, ¿cuál es su mecanismo de acción? Aunque el mecanismo de acción de los anestésicos inhalados es muy complejo, es probable que pues, intervengan muchas proteínas de la membrana y conductos iónicos, porque el efecto final depende de alcanzar la concentración tisular terapéutica en el sistema nervioso central entre el vaporizador del anestésico y un depósito en el cerebro. Entonces, mediante muchos pasos, el gas pasa por la máquina de anestesio, se mezcla con los gases que se encuentran en el aparato respiratorio del paciente. Y bueno, antes de que llegue al paciente, igual, pasa en la máquina de anestesio, se mezcla con gases que se encuentran en el circuito respiratorio de la máquina, luego es inspirado por el paciente y ya, entonces el paciente no recibe como tal el anestésico tan concentrado, sino que pues ya va vaporizado. Entonces, ¿cuáles son las principales, como que los puntos principales del mecanismo de acción? Primero, pues van a interrumpir la transmisión sináptica normal por interferencia de la liberación de transmisores en la placa terminal presináptica. Van a hacer cambios en la unión de los transmisores a los receptores postsinápticos, también hacen cambios en la conducta iónica y alteraciones de la recaptación de neurotransmisores, ¿no? Entonces,
Aquí los canales iónicos, que son llanas moleculares de los anestésicos inhalados, son los canales iónicos reguladores por neurotransmisores, principalmente los receptores GABA. Aquí está. Los receptores GABA, los de glicina, glutamato tipo NMDA. ¿Y por qué? Porque tienen una distribución más apropiada en el sistema nervioso central y para controlar mejor las funciones fisiológicas en la transmisión sináptica inhibitoria, excitatoria y la sensibilidad a concentraciones que son clínicamente importantes para los anestésicos, ¿no? También hay otros canales que son sensibles a estos anestésicos inhalados y son parte de la familia de los canales regulados por nucleótido cíclico activado por hiperpolarización o HCN abreviado. Creo que lo puse más adelante. No me acuerdo. Sí, vamos a hablar más adelante de estos. Pero bueno. Y pues, ¿por qué son importantes estos? Porque provocan corrientes marcapasos y regulan la excitabilidad dendrítica y también actúan a nivel de los canales de potasio de salida con dominio en los poros K2B, porque mantienen el potencial de la membrana en reposo muchas células. También actúan obviamente en canales de sodio, de calcio, regulados por voltaje. Pero bueno, dentro de los canales iónicos regulados por ligando, tenemos a los que están potenciando a los receptores GABA y glicina inhibidores. Entonces, los anestésicos de éter principalmente, o sea, derivados del éter, les digo, son el isoflurano, sevoflurano y desflurano, también el alotano, y algunos, ¿cómo se llaman? Anestésicos intravenosos, que vamos a ver igual más adelante, pero por mencionárselos rápido, el propofol, el etomidato, algunos barbitúricos también actúan sobre estos receptores y algunos son anestésicos neuroesteroideos, entonces estos potencian la función del receptor GABA y glicina. Entonces, como estos dos receptores son parte de la misma superfamilia de canales iónicos que están regulados por por un ligando que es del bucle cis, estos también incluyen a los receptores de acetilcolina nicotínicos que son permeables a cationes y también a los que pertenecen a los 5-HT3. O sea, aquí no es tan importante que se aprendan igual lo de los receptores, se los estoy mencionando como para que comprendan mejor cómo funcionan estos anestésicos inhalados y por qué causan la anestesia en los pacientes, ¿ok? Pero bueno, estos dos receptores son inhibidores porque el potencial del equilibrio de cloro suele ser más negativo que el potencial de reposo normal. Entonces la apertura del canal reduce la resistencia de la membrana y hace como un cortocircuito de las respuestas excitatorias. Entonces, aquí en la diapositiva traté de ponérselos de forma muy simple. Entonces, a manera de resumen de lo que les acabo de decir, es que estos son canales iónicos que están regulados por un ligando que se encuentran en la neocorteza y alocorteza de la médula espinal. Conducen iones de cloro y desplazan el potencial de la membrana hacia el potencial de equilibrio de cloro. Entonces, esto hace que sea más negativo el potencial de reposo normal y causa una menor excitabilidad. Entonces, aquí vemos cómo tienes el potencial de acción, la entrada de calcio. Esto se libera GABA, entonces la liberación de GABA causa que se libere también el cloro hacia la membrana postsináptica y esto es lo que va a hacer que haya una menor excitabilidad neuronal. ¿Dudas?
¿Sí me entendieron? Bueno. Entonces, vamos a pasar ahora con cómo actúan sobre la inhibición de los receptores acetilcolina y glutamato, que son estos receptores excitadores. Entonces, igual, pertenecen como a la misma familia de los anteriores. Son canales iónicos que están activados por ligando, aunque estos no son tan selectivos para los cationes, tienen una subunidad alfa y una beta, y algunas subunidades pueden formar receptores homoméricos. ¿Saben qué es eso? Niñas. ¿Receptores qué, Viri? Homoméricos. Ah, no. Yo no. ¿Qué pasa con su oficio? Claro. No recuerdo, Viri. Astrid. No, no me acuerdo. O sea, sé que lo he escuchado, pero no sé. Mi cabeza sigue procesando o tratando de encontrar eso. Pues se les va a quedar de tarea. Lo buscan, ¿eh? En serio. La próxima clase se los voy a preguntar. Va. Sí, Viri. Bueno. Ahora, en el sistema nervioso central, estos, ¿cómo se llama? Receptores se encuentran principalmente en la presinapsis, o sea, son presinápticos, a diferencia de los anteriores que pues hacían pasar los cationes cuando son activados y por tanto pues despolarizaban el potencial de membrana. Entonces, estos receptores con la subunidad 4B2 son sensibles a que sean bloqueados principalmente por el isoflurano y por el propofol. Entonces, los receptores NMDA son un subtipo principal del receptor postsináptico de receptores ionotrópicos para el glutamato. El principal neurotransmisor excitador en el sistema nervioso central de los mamíferos. Entonces, por esto es importante este receptor. Entonces, la apertura del canal de glutamato o algún otro antagonista de los NMDA está unido a la subunidad GluN2. A ver, déjame ver si aquí está. No, no lo veo. Y hay algunos que son coagonistas de la glicina y estos entonces van a estar unidos a la subunidad GluN1. Entonces, estos receptores de la NMDA causan la despolarización de la membrana para eliminar el bloque dependiente de voltaje por magnesio. Entonces, la despolarización se da habitualmente por la unión del glutamato a receptores de glutamato no NMDA, y esto es debido a que se requiere para la liberación de los transmisores y para que se dé la despolarización postsináptica. Entonces, los receptores NMDA sinápticos funcionan como detectores de la conciencia. Entonces, se cree que estos se caracterizan esencialmente por su papel para el aprendizaje y memoria. Entonces, por eso se los estoy mencionando. Recuerden que les mencioné que con lo de anestesia buscábamos que tuvieran amnesia los pacientes porque pues es un procedimiento que es traumático. Entonces, por eso los anestésicos inhalados actúan sobre estos receptores para causar amnesia. Entonces, sí, dudas aquí con estos receptores. No, ¿Seguras? creo que, bueno, igual creo que la ketamina, ¿no? Es la que actúa más en esa zona. De hecho, hasta creo que, bueno, una vez leí que la ketamina la
la dejaron de vender porque la utilizaban para secuestrar, para que tuvieran amnesia. Exacto. Muy bien, Caro. Ah, se me movió ahí. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la inhibición de los canales de sodio excitadores. Para empezar, estos canales de sodio están regulados por voltaje que, pues obviamente tienen que ver con la conducción axonómica, la integración sináptica, y la excitabilidad neuronal. Entonces, estos canales de sodio regulados por voltaje son sensibles a las concentraciones clínicas de los anestésicos volátiles y pues obviamente sabemos que los canales de sodio tienen 9 subunidades formadoras de poro homólogas con distintas distribuciones sobre las células y subcelulares, ¿no? Entonces, ¿quiénes actúan más sobre estos canales? Pues el isoflurano y otros anestésicos, pero principalmente el isoflurano. ¿Cómo actúan? Estos anestésicos inhiben pues las isoformas principales de los canales de sodio y además, una vez que ya inhibieron estos canales, pues también inactivan otros canales neuronales del músculo estriado y después los del músculo cardíaco y algunos periféricos. Entonces, por eso los anestésicos volátiles causan algún grado de inmovilización porque inhiben a los canales de sodio. Y eso es como que, por eso, pues ya vimos que causan amnesia, inconsciencia y esto limita la respuesta motora. ¿Dudas con estos? Bueno, vamos ahora con la inhibición de los canales de calcio. Como sabemos, muchas de las funciones de la célula dependen de las concentraciones de calcio que se encuentran en el espacio intracelular. Entonces, los canales de calcio, ¿cómo se llama? Nos sirven para la transmisión sináptica, para expresión de genes, citotoxicidad y para la excitación, contracción muscular. Entonces, esto es lo que nos interesa a nosotros. O sea, sí, esto es importante, pero principalmente lo de el acoplamiento, excitación de contracción muscular. ¿No? Entonces, la alteración de cualquiera de los mecanismos de los canales de calcio por los anestésicos modifican los procesos celulares regulados, obviamente por todos estos canales de calcio, ¿ok? Entonces, lo principal aquí es que van a afectar la transmisión sináptica y pues ya, al inhibir transmisión sináptica, pues no hay una excitación de los músculos y no hay entonces contracción muscular, ¿no? Entonces aquí igual, los anestésicos por sí solos pueden llegar a causar relajación muscular. Entonces, por esto también igual no se recomienda que se utilicen tanto los relajantes musculares, porque pues de por sí, o sea, primero se dan anestésicos inhalados y luego se dan anestésicos endovenosos. Entonces, ambos van a causar que haya una disminución de la contracción muscular. Entonces, ahora imagínense que encima de eso también les den relajantes musculares. ¿Cómo van a recuperarse de eso, ¿no? Los pacientes. Y como les había mencionado, también actúan sobre los canales de potasio y los canales de HCN. Entonces, ya sabemos que los canales de potasio tienen importancia en muchas situaciones fisiológicas del cuerpo humano. Sin embargo, aquí en la que nos vamos a centrar es que regulan la excitabilidad
eléctrica, la contractilidad muscular, además de la liberación de neurotransmisores para que se den estas dos situaciones, ¿no? Entonces, también son importantes para determinar la resistencia de entrada y para dirigir la repolarización, y por lo tanto, estos van a determinar la excitabilidad y la duración del potencial de acción de estos, ¿no? Como tienen pues muchas diferentes estructuras, funciones y sensibilidad, pues pasa lo mismo para los anestésicos dentro de los canales de potasio, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de canal que haya, va a depender la sensibilidad que tenga para el anestésico y obviamente pues para su respuesta, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas más comunes de los canales de potasio? Pues hay una controversia aquí, o sea, algunos dicen que sí actúan sobre los canales de potasio, otros dicen que no. ¿Y por qué? Porque son algo insensibles para los anestésicos inhalatorios. Principalmente los canales de potasio que están regulados por voltaje, que son los KB1 y creo que el 3. Los que son pues más sensibles pues son los que son de K2P, porque estos producen pues la activación, inhibición o el efecto nulo de las corrientes de potasio por el anestésico. ¿Dudas aquí? Conste. Ahora vamos a ver algo que es muy importante, que es la concentración alveolar mínima. ¿Por qué es importante? Porque los efectos farmacodinámicos de los anestésicos se basan en su posología. Entonces, los fármacos inhalatorios van a depender de la dosis, y la dosis se va a describir como la concentración alveolar mínima o CAM. Esto es la concentración alveolar de un anestésico en la atmósfera, o sea, en un porcentaje de volumen, que va a impedir el movimiento como respuesta a los estímulos quirúrgicos en el 50% de los pacientes. Entonces, en pocas palabras, la CAM es importante porque se relaciona con el potencial del anestésico en las personas, ¿no? Entonces, mientras menor sea la CAM, más potente va a ser el fármaco, porque pues el movimiento ante un estímulo quirúrgico a menudo, pues por la incisión, se usa, o sea, se le administra ¿cómo se llama? El anestésico inhalado, y pues inicia la cirugía, y pues vamos a, obviamente, iniciar con la incisión. Si vemos que el paciente está como tratando de moverse, reaccionar, porque pues obviamente está reaccionando a un estímulo doloroso, pues esto nos da como una guía para establecer la CAM del paciente y pues obviamente del anestésico inhalado que se le está como que administrando, ¿no? Entonces, si vemos que no está, ¿cómo se llama? Causando el efecto de pues anestesiar al paciente que está sintiendo, pues hay que aumentar el anestésico, ¿no? Entonces, aquí entra muchos aspectos. Si el paciente pues está medio despierto, incluso si está despierto, ¿no? Porque, pues, ¿cómo se llama? A ver, creo que acá está. Como les digo, interviene si el paciente pues está despierto, si está intubado,
Esto, lo de MAC-BAR, ahorita lo vamos a ver. El BAR significa Bloating Atomic Response. Pero bueno, les voy a hablar sobre la MAC la MAC de despierto. El MAC despierto pues es la concentración alveolar necesaria para eliminar la respuesta verbal en el 50% de la población, que corresponde pues a la dosis necesaria para inducir apnesia. ¿Ok? Entonces, la MAC para intubación pues es la concentración alveolar necesaria del anestésico inhalado para evitar el movimiento y la tos en el 50% de los pacientes para poder realizar la intubación en paciente, ¿ok? Ahora sí, la MAC-BAR, pues entonces es la concentración alveolar necesaria para bloquear la respuesta autonómica a la incisión. Entonces, ya la MAC despierto, pues va a hacer que el paciente tenga amnesia, o sea, que no se acuerde de nada de lo que pasa en el quirófano. Después, la MAC de intubación, pues nos va a permitir que podamos intubar, entonces también entra aquí la relajación muscular. Y lo del MAC-BAR es, como aquí menciona, que es para bloquear la respuesta autonómica, pues es para que igual inhibir la sensibilidad del paciente y podamos hacer la operación, ¿no? Entonces, tenemos diferentes MAC de acuerdo al anestésico inhalado, todos a la presión de una atmósfera a 20 grados centígrados. Entonces aquí, dependiendo del que tenga menor MAC, tiene mejor efecto de anestesia en los pacientes. Ahora, la CAM puede, pues, esperen. Así, entonces, como habíamos visto ya y sabemos, los anestésicos inhalados van a producir clínicamente, pues primero, la inconsciencia del paciente. Después, amnesia por todos los mecanismos que ya les he mencionado y pues para que no se acuerde el paciente. Además de analgesia, también como actúan en los canales de potasio, de calcio y todos ellos, también hay una relajación muscular, además de que inhiben la acción neuronal y tienen una acción neurovegetativa, pues para que no se muevan los pacientes. Además de que ya relajaron los músculos, pues también inhiben el movimiento de los pacientes. Y como vamos a saber lo de la dosis, pues las dosis se van a poder medir por la concentración alveolar al final de cada expiración en un porcentaje de volumen. Y cómo vamos a evaluar la potencia de los anestésicos, pues como ya les mencioné lo de la CAM, la potencia del anestésico está directamente relacionado con la CAM sobre pues lo del paciente, ¿no? Déjenme ver si les puse lo de los... sí. Hay factores que pueden llegar a aumentar la concentración alveolar mínima. ¿Qué pasa si se aumenta la concentración alveolar mínima? ¿Qué creen que pase? Niñas. Pues que ya no le va a hacer efecto, es lo que yo entiendo. Porque aumenta la concentración alveolar mínima. O sea, necesitas más, es lo que yo entiendo, ¿o no? Exactamente, muy bien. Vas a necesitar muchísimo más anestésico inhalado para que tenga un efecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan pues esta concentración alveolar mínima? Pues el aumento de la concentración de los neurotransmisores, principalmente los inhibidores de la monoaminoxidasa, también la administración aguda de dextroanfetamina,
de cocaína, efedrina, levodopa y todos estos tipos de drogas. También la hipertermia, los pacientes que son alcohólicos y si... Ay, sí, nada más. También en la edad pediátrica, pues pueden aumentar la CAM y ya, estos son como que los principales factores. Por eso, igual, es importante que en la historia clínica que hace el anestesiólogo pregunten sobre las toxicomanías, porque realmente tienen mucho que ver en cómo se van a comportar los anestésicos en el paciente, cuánto va a necesitar de dosis, cómo la van a manejar, etcétera. Ahora, hay otros factores que al contrario, en lugar de aumentarla, pues disminuyen la CAM. La vejez, ¿por qué? Pues porque ¿cómo se llama? Su metabolismo se ve alterado, la mayoría pues puede llegar a tener hipotermia, la hipotermia igual hace que disminuya la CAM y la mayoría de las personas ancianas llegan a tener hipotensión. Entonces, igual hay, ¿cuándo vamos a considerar que la hipotensión es, va a afectar demasiado a la CAM? Pues cuando la presión arterial media es menor a 5 milímetros de mercurio. Digo, 50, no 5, ¿qué onda? 50 milímetros de mercurio. También, pues, todo lo que sea hipo va a causar que disminuya la CAM. Todo lo que sea hiper, pues va a aumentar la CAM, ¿no? También aquí entra la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque causa una disminución en la concentración de neurotransmisores y entonces, pues, esto hace que tengan algunos anestésicos tengan un mayor impacto en los pacientes, ¿no? Y también el uso de algunos medicamentos puede hacer que disminuya la CAM, pues porque potencian el efecto de los anestésicos inhalados. Aquí, como les decía, ¿qué fármacos pueden alterar la CAM? Los que lo pueden disminuir, pues son los alfa-2 agonista, la lidocaína, los barbitúricos, benzodiazepinas, alcohol, opioides. Aquí como lo había mencionado Caro, lo de la ketamina, neostigmina, algunos sedantes que se administran como el diazepam y los fármacos que aumentan la CAM son los inhibidores de la MAO, lo que ya le había mencionado, estos, pues, la cocaína, efedrina, levodopa, alcohol, anfetaminas. Cocaína pues no se considera fármaco, pero entra dentro de las drogas que pueden hacer que el paciente tenga un aumento de la CAM. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar rápidamente de la farmacocinética de los anestésicos inhalados. Primero, pues vamos a ver lo de la captación. Dentro de la captación hay factores de entrada y factores de salida. En los de la distribución hay se evalúa el paso del gas de la sangre arterial a los tejidos, el coeficiente cerebro-sangre, el coeficiente de partición grasa-sangre, así como en este último punto pues interviene el metabolismo y la eliminación. También pues forman parte de los factores de salida. Déjame ver si saqué. Ok, bueno, para empezar, lo de la captación y la distribución,
pues va a iniciar en la máquina de anestesia y se va a dar por una cadena de gradientes de presión que va a continuar en el circuito de respiración, después pasa al árbol alveolar y después del árbol alveolar pasa, aquí está en la imagen, del árbol alveolar pasa a la sangre y de la sangre pasa a los tejidos y ya, esto va, pues así es como se va moviendo el gas. Entonces, ¿cómo se va moviendo igual el gas? Con la de las presión parcial de ambos, iguales en ambos lados, tanto en el organismo del paciente como en la máquina de anestesia, ¿ok? Ahora sí, los factores de entrada. Dentro de los factores de entrada tenemos a la presión parcial alveolar. Esta presión parcial alveolar pues va a regir la presión parcial del anestésico en todos los tejidos del cuerpo. ¿Por qué? Porque la va a igualar a la presión del gas y después de un periodo corto pues ya se logra un equilibrio entre la presión parcial del gas y la presión parcial cerebral, ¿ok? Y esto pues ya causa la anestesia. Hay factores que pueden incrementar la presión parcial alveolar, dentro de los cuales pues están el incremento de la ventilación. Esto es porque igual recordemos que se da ventilación mecánica a los pacientes que entran al quirófano y igual si se incrementa el flujo del vaporizador, obviamente pues va a aumentar cuánto anestésico está entrando al organismo del paciente y esto va a incrementar pues la presión parcial alveolar. Además también el uso de un circuito abierto está relacionado a que aumente la presión parcial alveolar y obviamente la captación del anestésico en los pacientes. Ahora, dentro de la captación y distribución también tienen que evaluarse, tener en cuenta los factores de salida. Ya nada más vamos a ver esta diapositiva y nos vamos, ¿ok? Dentro de los factores de salida está la solubilidad. En la solubilidad, pues, se va a definir como la afinidad del gas por la sangre o tejidos o el tejido graso, ¿ok? Entonces, dentro de la solubilidad tenemos el coeficiente sangre-gas, que esto es igual a la manera en la que el gas se distribuye entre las dos fases después de haber alcanzado el equilibrio. Entonces, mientras más alto sea, más induce la captación del gas en la sangre y por lo tanto también el tiempo de inducción pues igual puede llegar a ser más lento hasta que se alcance el equilibrio a nivel cerebral, ¿ok? Luego, en el gasto cardíaco, mientras más alto sea, más permite pasar al anestésico al alveolo. Esto disminuye la presión parcial del gas y puede ser distribuido más rápidamente en el organismo. Entonces, la presión parcial en la sangre arterial disminuye y esto va a provocar que el gas tarde más tiempo en que llegue a alcanzar el alveolo y el cerebro. Entonces, mientras mayor gasto cardíaco haya, mayor tiempo de inducción vamos a tener, ¿ok? Ahora, otro de los aspectos que tenemos que ver con respecto a la solubilidad es el... Mande. Eso no lo entendí. ¿Por qué habría mayor, es que no entendí. Entre mayor más gasto cardíaco va a haber mayor paso de anestésico al alveolo. Eso lo entiendo, pero eso es distinto al tiempo en que permanece como en la vida media del fármaco. ¿Cómo? No. O solo se distribuye. O sea, lo que yo decía era que si aumenta el gasto cardíaco, entonces va a aumentar el tiempo de inducción. ¿Por qué? Porque si el gasto cardíaco es alto, pues, o sea, sí, permite que el anestésico alcance el alveolo, pero disminuye la presión parcial del gas dentro del organismo. Entonces, aunque sí es distribuido pues más o menos rápido el gas dentro del cuerpo,
como es distribuido tan rápido, no permite que el cuerpo y el gas tengan un equilibrio como que más homogéneo. Entonces, está entrando demasiado gas en el cuerpo, no lo puede procesar de manera correcta. Entonces, por eso causa que se va a mantener el anestésico. Los anestésicos tienen mayor afinidad por el tejido muscular y el tejido adiposo. Entonces, ¿qué es lo que más abunda? El tejido adiposo. Entonces, el anestésico inhalado se va a ir como que más al tejido graso, al tejido muscular, y se distribuye principalmente a esto porque es donde más lo van a consumir. Entonces, como se está distribuyendo hacia estas partes, va a tardar más en llegar al alveolo. Y pues igual, como es demasiado el gas que está entrando, pues el alveolo se ve obligado a, o sea, metabolizarlo más rápido. Entonces, entra, el alveolo lo metaboliza y lo saca por la expiración. Entonces, como se va principalmente a estos tejidos, pues tarda más en pasar a la circulación, y pues ya la de la circulación es la que la lleva a la concentración del cerebro. Entonces, sí, está entrando mucho anestésico, pero como está entrando mucho anestésico, estamos obligando a que el cuerpo aumente su metabolismo. Entonces, así como entra, está saliendo. Entonces, por eso tarda más en llegar a los alvéolos y al cerebro. Y por eso causa un tiempo de inducción mayor. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿O no Oh, me enredé más? sí, ya te la caché. Va. Sí, ya te la caché, sí. Bueno, gracias. Continúa, perdón. No pasa nada. ¿Tienen alguna otra duda? No, era la Yo te... misma pregunta, pero ya quedó claro. Ok. A ver, Caro, ¿qué pasó? Bueno, es que lo iba a decir hasta el final, pero del aumento y la disminución de la CAM. Ah, a ver. O sea, dijiste algo de que está relacionado con la acidosis metabólica por el aumento de neurotransmisores, pero eso como que no me quedó un poquito claro. No, pero la acidosis metabólica disminuye la CAM. Yo pensé... O sea, no la aumenta. No la aumenta. Disminuye la CAM. ya. Sí, aquí no lo puse, pero está dentro de los factores que disminuyen la CAM. Ok. No, Ya. Gracias, Veri. ok. Les menciono rapidísimo lo del gradiente alveolo venoso, que es la diferencia igual. Lo ponen como diferencia PPA y venosa. Esto refiere a la captación de los tejidos del anestésico y aumenta durante la fase de la inducción, pues para facilitar la difusión al alveolo y después a la sangre. Así que esto disminuye lo del anestésico en sangre venosa, pero lo aumenta en tejidos, es lo que les decía. O sea, pasa del alveolo pasa a la sangre y después pasa pues a los tejidos, ¿no? Y como les menciono, los anestésicos tienen más afinidad a unirse al tejido adiposo. Entonces, igual otro factor que tienen que tener en cuenta para que consideren a un paciente que va a consumir demasiado anestésico es un paciente que sea obeso. Un paciente obeso va a consumir más anestésico que los pacientes que están pues normalitos, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que el gradiente alveolo venoso tiene que ver con la captación del anestésico en los tejidos y la disminución del anestésico en sangre venosa, que es, pues esto va a intervenir para la distribución del anestésico a todo el cuerpo, ¿no? Ahora sí, dudas. Mira, Viri. ¿Segura? Es un tema complejo. Creo que no. Es un tema complejo para que igual entiendan que la anestesia no nada más va a sentarse a responder sudokus en el quirófano.
repásenlo, por favor, para que me comprendan mejor lo que les estoy tratando de decir. Si tienen dudas sobre todo lo que hemos visto hasta ahorita de anestesio, no, me las dicen el lunes que sigamos con la clase. Ajá, sí, lunes. Sí, Viri. Sale, me voy. Tengo que hacer ahora examen a los del Doc Galindo. Gracias, Viri. Adiós. Sí, Viri, gracias. Gracias, Viri. Oye, Viri, antes. ¿Qué pasó, Viri, Michael? ¿Qué pasó? es que tengo una pregunta. Es fuera de este tema. A ver. Es que te había comentado que operaron a mi mamá. Ujú. Pues el martes, fue a consulta y pues la internaron cuando regresó, que como que se le infectó, digamos, no la herida, se le infectó como que adentro, por decirlo así, y le sacaron 175 mililitros de pus. Ujú. Y entonces, pues ya se quedó allá y todo eso, y las enfermeras, pues, bueno, a ver, te pongo en contexto. El doctor le dijo que fue porque tenía obesidad o algo así, pero mi mamá ni siquiera pues tiene obesidad ni nada. Y le dijo que era porque se le había formado como una bolita de tejido adiposo y así, ¿no? Como que se alimentó. Pero las enfermeras le dijeron que no, que en realidad fue como por un descuido en la esterilización de instrumental o algo de la clínica, que fue lo que le provocó eso. Y entonces, ¿en dónde me podría como dirigir como para quejarme en ese sentido, como para que chequen la clínica porque es privada? Y investigando, ya les ha pasado varias veces con varios pacientes, o sea, no es como que la primera mi mamá. Ajá, Sí. entonces Pues, como que esa respuesta no la tengo, la verdad, pero tengo una prima que estudia leyes, entonces le voy a preguntar para que te dé bien una información correcta, ¿va? suele vale. Oye, Maite, Mande. si quieres ver, o sea, si hubo una negligencia médica en eso pides, donde sé que están las oficinas, creo que se llama CONAMED, lo de la comisión, que ven lo de arbitraje médico y así. Ajá. Las oficinas están en el Paseo Bravo, como por donde está la Juárez, o sea, no recuerdo muy bien las calles, pero por ahí está. Y pues ahí, pues, igual, bueno, yo te recomiendo, porque obviamente los doctores tienen conocidos en esa zona, ¿no? Bueno, ahí, entonces, o con los delegados y así. Entonces, si tú llegas y dices, ay, ¿qué hicieron esto? O sea, sí debes de ir como con una, o sea, ya haber investigado, pues, porque si no te pueden inventar que no, Claro. que y Sí, la sí, otra sí. es ver, pues sí, es que hay muchas cosas, pero también otra cosa que yo veo mucho TikTok y vi una TikToker, bueno, tiene poquitos seguidores, pero creo que ella estudió leyes y se enfocó a la medicina. Entonces ella tiene como sus servicios, o sea, te pone ahí que ella da servicios para ver si han cometido o no, o sea, y ella se dedica, o sea, a hacer todos los artículos y así. Bueno, está dentro de la Ley Federal de Salud, creo. Entonces ella sabe, si gustas, puedo ver ese y te lo mando. Va, sí, gracias. Y la otra es que qué antibióticos le mandaron a tu mamá. ¿No le mandaron antibióticos de ahí? Pues ayer, bueno, de primero. Ay, claro, para la grabación. Perdón.